Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes los expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Prioridades que tenemos en sociedad es la de mantener un bienestar social que incluya entornos pacíficos y libres de violencia. Como han señalado las últimas estadísticas nacionales e internacionales, seguimos siendo uno de los países más violentos. Y peor aún, tenemos 3 de las ciudades más violentas del mundo. Por ello, la importancia de que existan políticas públicas que erradiquen de tajo la violencia y contribuyan a la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, hasta la fecha, en la actual administración se carece de un enfoque real de construcción de paz, pues siguen sin existir proyectos interdisciplinarios que puedan abordar las necesidades y prioridades de intervención en nuestros entornos sociales y que nos ayuden a mantener las relaciones de convivencia que van desde nuestros hogares, escuelas, centros de trabajo, las áreas públicas, etc., y para evitar o saber gestionar y solucionar conflictos, lo que dan como resultado, sin duda, un gran deterioro de las relaciones interpersonales entre los miembros de los grupos sociales. La falta de competencia emocional para generar la empatía y el entendimiento, las actitudes y manifestaciones de violencia, entre otras y otros. Es decir, no existen programas reales que se encuentren basados en una metodología de cooperación en la que prevalezca el diálogo. Organizaciones de la sociedad civil, en aras de contribuir en la solución de conflictos contra la violencia y para el bienestar social, se han dado a la tarea de promover y formar ciudadanía comprometida y corresponsable en la promoción de la cultura de paz y de la no violencia. Muchas de estas organizaciones lo han venido haciendo partiendo del trabajo directo en los procesos educativos y de información dirigida a los centros educativos, agentes comunitarios y sociedad en general, generando espacios en los que no solo se pueda reflexionar sobre la problemática de la violencia social, sino también de las formas de crear diálogos y participación ciudadana y social. Así, diversas propuestas en respuesta a la carencia de programas sociales de la actual administración, varias organizaciones se han dado a la tarea de crear y formar grupos colectivos para construir entornos que contribuyan a la construcción y a la cultura de la paz y el bienestar social. Hoy, para hablar de cómo podemos organizarnos para hacer de nuestros entornos lugares más seguros y pacíficos, construyendo redes ciudadanas para la paz, nos acompaña la licenciada Rocío Elena Jiménez Molina. No te vayas, acompáñanos a caminar por Senderos a la Paz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM y claro también amigas y amigos de Senderos a la Paz. Les agradezco que una vez más estén con nosotras y con nosotros. Su amiga Verónica Andrade Soto les saluda y les da la bienvenida y también les agradece que estén una vez más con nosotros en una transmisión más. Bien, les recuerdo que estamos transmitiendo desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en el gran y hermoso municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Para el oriente del Estado de México y por supuesto, para la ciudad del Estado de México, y para que los que nos quieran escuchar a través de nuestra página de internet en nesaradio.com.mx y en nesaradio.com.org. Bien, les recuerdo que el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy, después de varias semanas, tenemos en cabina a nuestra invitada y les quiero también hacer la invitación para que nos acompañen, nos puedan pasar sus comentarios, sus sugerencias a través de nuestra página de Facebook Live, que estamos ahorita conectados. Ahí nos pueden dejar sus comentarios y que nos acompañen, nos digan qué es lo que les interesa, qué les gustaría saber. Bueno, sería para nosotros muy agradable. También quiero invitar un saludo desde aquí a nuestro gran amigo Ariel, que siempre está al pendiente, nuestro operador técnico y que hace siempre posible la transmisión de este programa. El día de hoy tuve la gran oportunidad de saludar a nuestro subdirector Alejandro Reyes. Le mando un saludo y le agradezco que esté al pendiente de todo lo que aquí realizamos. Y bien, pues el día de hoy quiero recordarles los teléfonos. El teléfono en cabina es 5522-280133. Si también alguno de ustedes quisiera hacernos alguna llamada, comentarnos algo o consultar algo con nuestra invitada, lo pueden hacer a través de esta línea telefónica. Bien, el día de hoy tengo a una gran mujer que es una gran constructora de paz. Que hoy voy a hacer otro formato diferente, porque hoy le voy a pedir a Rocío Elena Jiménez que se presente, que antes que nada te quiero dar la bienvenida a esta tu casa de Nesa Radio, mi querida Rocío, porque para mí es muy grato tener a tantas mujeres que hacen grupo para poder organizarse y construir paz en este país. Y bueno, quisiera que el día de hoy te pudieras presentar brevemente para que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, bueno, te pueda ubicar y te pueda conocer. Muchísimas gracias, Vero. Pues muchísimas buenas tardes a todos. Es un honor estar acá en Nesa Radio. Pues bueno, para presentarme, comentarles que soy comunicóloga, que soy egresada también de la carrera de Derecho, que tengo alrededor de 17 años trabajando los temas de cultura de paz, prevención de la violencia, seguridad escolar, seguridad universitaria, desde procesos de intervención hasta hacer análisis, diagnósticos en territorios y bueno, pues también un poquito agradecida de estar aquí en ESA, porque precisamente aquí crecí, aquí estudié aquí cuando llegué más o menos para estudiar la prepa, la universidad, pues es como mi segunda casa, ¿no? Muy agradecida también porque precisamente el tema de la prevención de la violencia y el gusanito de construcción de paz nació aquí, ¿no? En mi casa. Por todo lo que a mi alrededor pasaba, me interesó, ¿no? Trabajar estos temas, desde temas de la violencia contra la mujer, entre otros. Entonces, pues tengo bastante tiempo como consultora y después ya tuve oportunidad también de trabajar en ámbitos de gobiernos locales y municipal, a nivel de el ámbito estatal y bueno, ahorita también tenemos algunas experiencias en el ámbito federal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vera. Bueno, al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación y el tema de hoy que vamos a atender es justamente el de redes ciudadanas por la paz. Ese es un tema muy interesante, mi querida Rocío, porque implica la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos y como ciudadanas, pues no esperar que algo venga a hacer un gobierno, sino cómo podemos hacerlo nosotros también. Obviamente tendríamos que ir acompañados con ciertas políticas públicas, pero que también implica que nos hagamos responsables de lo que está a nuestra posibilidad, de nuestro entorno, para poder transformarla. Y ese es el tema del día de hoy. Bien, mi querida Rocío, coméntanos.
ustedes empezaron, tú trabajaste una de las importantes experiencias que me gustaría que compartieras el día de hoy. Es la labor que realizaron ustedes en el trabajo municipal en Tlalnepantla, que empezaron a realizar justamente redes que permitieran contribuir a mejores entornos de mejor bienestar, y en donde ustedes involucraban a la gente, que esa es la parte interesante. No es una política nada más que venía del gobierno municipal, sino que también ustedes lograron involucrar en varias cosas a la ciudadanía. Así es, Vero. Bueno, comentarte algo bien importante para platicarles este modelo, que es un modelo muy exitoso porque logramos con la implementación en 2018, pues bajar todo el tema, empezar a bajar la incidencia delictiva, ¿no? Y no estamos hablando de estadísticas que se hicieron a nivel del municipio, ¿no? Sino de estadísticas que generó el ente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que genera este tipo de estadísticas y monitoreos a nivel nacional, ¿no? Entonces, pero finalmente, y aterrizándolo a lo que nosotros vivimos, es que precisamente el modelo parte de que la seguridad la construimos todos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vivimos los temas de incidencia delictiva, se piensa que nada más la tarea o el papel es del ámbito de gobierno, ¿no? Y no la parte de ciudadanía. Este modelo implementó entonces todas esas, tiene varios componentes que ahorita les voy a comentar, y va sobre que todos debemos de poner de nuestra parte, todos participamos en la construcción de la paz, ¿no? Iniciando nosotros en la parte de la cultura de paz, esta visión, que es el plan, digamos, y este programa se genera y se gesta en la visión de la cultura de paz, ¿no? Esta perspectiva de la ONU de promover una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, ¿no? Empezar por la resolución pacífica de los conflictos, en base al respeto a la vida, a la libertad, la democracia, entre otros, ¿no? Entonces, se implementó y está articulado, digamos, las redes que se generaron, las redes ciudadanas, se generaron a partir de la visión de que tenía que, como una política pública, digamos, donde tenía que haber inicialmente una parte normativa, ¿no? Cambios normativos que nos permitieran la creación del área integradora de cultura de paz, a través de la cual se iban a generar estas políticas para transformar, digamos, esta situación de violencia e inseguridad que como ciudadanos ya había preocupación porque de 2016 a 2017 había aumentado la incidencia delictiva, ¿no? Incluso, por ejemplo, en las estadísticas que manejaba el INEGI, en la ENSU, entre otras, pues ya veíamos empezar que había una percepción de aumento de la inseguridad, ¿no? Entonces ya la primera exploración para hacer este programa y demás, para articularlo y desarrollarlo, pues fue precisamente empezar a ver como medidor la incidencia delictiva, empezamos a ver cómo estaba la percepción, empezamos a hacer la parte con el equipo que participamos, a ver las estadísticas, hacer un diagnóstico y una evaluación de las capacidades municipales que se tenían, por ejemplo, con las que se podían contar, y una vez que se instauró la parte que en el bando municipal, que se generó y se creó la instancia, entonces que fue 2016 que aparece el área y todo eso, 2017 entonces se empiezan a fortalecer las áreas de justicia y de seguridad, entonces pues que la policía tenga su capacitación, que equipamiento, etcétera, para que poder implementar un programa de esta naturaleza para tener los resultados que se tuvo, ¿no? Y ya entonces 2018, cuando nosotros entramos con el equipo de la maestra Angélica Garnica, a invitación de la licenciada Denise Ugalde, pues ya teníamos las condiciones para generar el programa, ¿no? Entonces, ya que es lo que observamos como parte de este diagnóstico, pues que había una incidencia delictiva que estaba en crecimiento,
Vimos, por ejemplo, temas de justicia administrativa que, pues, la ciudadanía, por ejemplo, había naturalizado la violencia, que la ciudadanía, por ejemplo, empezamos a revisar los incidentes que se tomaban en la calle, había consumo de drogas, conflictos vecinales, la presencia de la violencia intrafamiliar, de la pareja, vecinal. Entonces, en este mapeo de diagnóstico, nos permitió entonces ver qué acciones íbamos a generar, ¿no? Cómo recuperábamos la convivencia, cómo recuperábamos la paz en el territorio. Entonces, indudablemente, y el eje importante, más importante, es la ciudadanía, ¿no? Su participación, para que fuera un programa no nada más momentáneo o temporal, sino que se asimilara y si fuera proactiva, ¿no? Muy bien. Te voy a pedir que hagamos una breve pausa. Es algo interesante que quisiera que me pudieras comentar más adelante. Antes tenemos que irnos a un breve corte de estación. Les recuerdo que estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. No se vayan, regresamos en breve. En esa radio reconoce y agradece el trabajo incansable del personal médico, la primera línea de batalla en esta contingencia por COVID-19. La mejor manera de contribuir al esfuerzo y dedicación de enfermeras y enfermeros, médicos y personal de urgencias es quedarte en casa por el bien de todos, por tu salud y la de tus seres queridos. Juntos y actuando con responsabilidad, saldremos adelante. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Hoy gritaremos con fuerza, erguidos frente al virus, para vencer la pandemia y más la propagación. Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia, volverás con más conciencia para volverte a abrazar. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Gracias por continuar aquí con nosotras y con nosotros caminando por Senderos a la Paz. Hoy en compañía de Rocio Elena Jiménez. Ella está atendiendo el tema y nos está compartiendo su experiencia en la construcción de redes ciudadanas por la paz. Bien, les recuerdo el teléfono en cabina 5522-280133. Si quieres hacernos algún comentario o cuestionar o preguntarle algo a nuestra invitada, con todo gusto atendemos la llamada. Bien, platicabas hace rato de cómo ustedes empezaron a atender estas necesidades sociales. Hablaste de un diagnóstico. Exacto. Y de ese diagnóstico pudieron encontrar varios elementos que constituyen o contribuyen a la construcción de paz, que si las vemos a la ligera y de forma separada, podríamos decir, pues nada que ver. La democracia, la igualdad, la equidad, condiciones económicas de equidad, en fin, todo lo que pudieran, todos esos elementos o indicadores que pudieran contribuir a la paz. ¿Qué consideras tú o qué consideraron ustedes para poder implementar este modelo que empezaron a armar, ajustado a las necesidades reales del territorio que ustedes empezaron a identificar? Cuéntanos un poquito de eso y cómo la gente se fue involucrando para ver que podrían construir paz y no estar en espera nada más de que viniera alguien y les diera algún programa para que lo pudieran realizar. Exacto. Les voy a dar un ejemplo un poco sencillo al respecto. Adelante. Para poder articular como todo lo que implica la parte de la cultura de la paz. Es como cuando tenemos alguien está enfermo, tiene temperatura, etcétera, necesita, digamos, para recetarle algo, para aplicarle algún medicamento, una receta, pues necesita ir al doctor, hacerse estudios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros cuando, por ejemplo, haces una acción nada más de prevención del delito? Uh-huh. Es como si a esa persona enferma nada más le estaríamos dando medicamento, ¿no? Uh-huh. Pero que no estamos yendo a sus causas. No estamos viendo por qué ese organismo está reiteradamente enfermando. Entonces, lo que abona es la parte de la cultura de la paz, es que vemos entonces sus causas, vemos las bases que necesitan estar fortalecidas, que necesita haber gobernabilidad, que por ejemplo, para la resolución pacífica de los conflictos, pues necesitamos, por ejemplo, desnaturalizar la violencia, que necesitamos, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres. El diálogo. Exacto, el diálogo, que por ejemplo, que entendamos cuáles son las reglas, ¿no? Con las que vamos a convivir. ¿Por qué está mal orinar en la calle? ¿Por qué está mal tomar? ¿Por qué está mal drogarse? ¿No? Entonces, si tenemos una diferencia, o sea, el conflicto
es parte, natural del hombre, ¿no? Siempre vamos a estar en conflicto porque siempre está en conjunto nuestros intereses, ¿no? Si yo quiero estar más cerca de mi casa, pongo mi auto ahí, pero a lo mejor le obstruyo al vecino. Entonces siempre va a haber cruce de conflicto, ¿no? Pero lo que hace la cultura de paz es dotarte de herramientas para esa resolución pacífica. Y entonces, en este marco de gobernabilidad, estos elementos que son necesarios para esa convivencia, pues entonces está la democracia, están este conjunto de acciones o valores que te permiten entonces esa resolución pacífica, ¿no? Entonces, que son base de este elemento. Entonces, el diagnóstico, pues ya nada más vimos, bueno, hay incidencia, hay factores de riesgo, por ejemplo, pues que faltaba luminaria, que teníamos, por ejemplo, muchos baches, que teníamos, por ejemplo, punto de venta de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, pues para las capacidades municipales, pues te permite priorizar, ¿no? Porque a lo mejor tú quisieras tener todo el municipio iluminado, pero a lo mejor solamente tienes para iluminar 1,000 luminarias, ¿no? Entonces eso es importante, el cómo establecer a partir de ese diagnóstico dónde son tus áreas prioritarias, ¿no? Ahorita que se habla mucho de los feminicidios, pues por ejemplo, ¿dónde están sucediendo ese tipo de violencias, esos tipos de situaciones ya de delitos muy graves? Entonces, para ver qué áreas vamos a priorizar y proteger, ¿no? Que la ciudadanía, entonces, empecemos a construir, a recuperar ese territorio, ¿no? Que ya no, digamos, no estemos, que recuperamos esos espacios de convivencia, ¿no? Que nos conozcamos, ¿no? Porque precisamente la construcción de estas redes vecinales o el éxito de las redes radica en que la ciudadanía, por ejemplo, empieza a recuperar la calle, que empieza a conocer a sus vecinos, que entonces ve que tiene elementos y ya se rompió el diálogo personal entre el vecino, porque aventó cascajo y yo entonces también le puse mi carro y yo le aventé agua. Entonces, cuando ya creció el conflicto, saber entonces que la parte de municipal pues tiene entonces centros de mediación para resolver, ¿no? O hubo una deuda y no se ha pagado y ya van amenazas y se escaló, ¿no? La violencia y no se resolvió adecuadamente. Entonces ahí va, ¿no? Entonces, otro tema, por ejemplo, que nosotros en esta convivencia ciudadana, por ejemplo, es la tolerancia a la violencia contra la mujer, ¿no? Decían, bueno, en general decían, oye, pues ¿por qué vamos a intervenir si la pareja está peleando y al rato ya está muy feliz, ¿no? Claro. O sea, ella está tolerando ese tipo de violencia, ¿yo por qué voy a intervenir? Entonces, precisamente es cómo llegar a la ciudadanía y desnaturalizar esa violencia y ver que está mal, que no es parte de la convivencia de la pareja, ¿no? Entonces, precisamente en las redes vecinales que se construyeron, esos elementos del diagnóstico fueron importantes para instrumentarlo, ¿no? Para empezar a hacer los polígonos y ver las prioridades, ¿no? Y entonces a partir de ahí dijimos, bueno, pues va a tener varios componentes. Ya como resultado de todo eso vimos, entonces, ¿qué se necesitaba? Bueno, pues que primero la instancia líder tenía que ser precisamente, como era un tema de seguridad, la instancia libre pues tenía que ser la Comisaría General de Seguridad Pública, ¿no? La parte que hace la transversalidad y que genera, digamos, de la parte de gobierno, que va a articular las acciones que se van a implementar y priorizar con las capacidades municipales, pues el área integradora. Y luego entonces también la parte gubernamental, la Secretaría, que tiene pues toda esa conocimiento del territorio, identifica los liderazgos de la ciudadanía, porque ellos son el eje. O sea, claro, no basta con tener una política exitosa o una acción gubernamental exitosa si no tenemos la participación de la ciudadanía, que va a cambiar, que va a recuperar ese territorio, que se va a organizar. Y es la que se ve afectada y la que se ve beneficiada. Exacto. Además. Eso mismo. Entonces, y es la que le va a dar motor a esta transformación, a este cambio social, ¿no? Por su participación, digamos, es 50-50. Si no participa, no arranca. Viste en un punto importante, la participación. Ustedes cuando detectan en esta investigación, en este análisis, en este diagnóstico que realizan, ¿de qué forma pueden participar las personas? ¿Cómo fue la respuesta de la ciudadanía ante estas propuestas que ustedes les llevaron cuando les presentaron qué habían encontrado y cómo podían resolverlo? Pues precisamente, ahora sí que en esa estrategia el pretexto fue una
alarma vecinal, ¿no? Y eso permitió generar la invitación de los vecinos con la presencia, digamos, no nada más de los vecinos y los liderazgos que estuvieran, sino también con la policía, digamos, ese elemento de construcción de proximidad policial, que conocieran a su policía, integrarlos, por ejemplo, invitarlos, comentarles que se iba a instalar una alarma, que iban a poder llamar a su policía, que conocieran a su policía. O sea, eso fue muy importante porque entonces también cambiamos esa percepción con relación a esta figura tan importante. Y entonces, tan importante, pero con mala imagen que tiene y que necesitamos empezar a erradicar, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, tener de confianza. Empezar a construir esa confianza, ¿no? Y que lo conocieran y aparte, pues iba el equipo que iba a hacer otras acciones, iba a implementar otras acciones, pues como la poda, bacheo, iba a revisar el tema de la luminaria donde se requería. Entonces, todas estas autoridades municipales escuchando a la ciudadanía organizada en una reunión, en una hora específica, y todos empezando a escuchar cuáles son los problemas de seguridad que tienen, ¿no? Aquí me asaltaron, aquí hubo un robo a casa habitación, entonces aquí está el policía, se va a instalar, se hacían, por ejemplo, pues se hacía con un vecino, que se propone a un vecino, pues se hacía una red de WhatsApp, entonces ya se vinculaba, se invitaba a su policía de proximidad, entonces para una reacción inmediata. Entonces eso es la parte de la priorización del territorio, fue el que empezáramos pues a conectar con la autoridad, a vincularse y a generar esta confianza necesaria, ¿no? Y pues aparte, para que el policía, las autoridades estuvieran ahí y platicaran y comentaran de este programa, pues era importante también que estaban capacitados, ¿no? Y que entonces ya tenían la sensibilización, digamos, sobre el tema de las violencias presentes, ¿no? Y entonces era hablar. Nos pueden hablar si alguien está haciendo este tipo de cosas o demás, y podían ir resolviéndole a los vecinos sus dudas, ¿no? Y luego empezó otro fenómeno bien interesante ya cuando empiezan a las personas a salir de sus casas y a ver qué van a hacer, es que entonces no se conocían, ¿no? Empiezan a reconocerse. Y todo el mundo amurallado en sus casas, ¿no? Exacto. Ahorita quiero que me vayas platicando cuál fue la reacción de las personas y la participación. El resultado que dio justamente esta estrategia que ustedes implementaron en el gobierno municipal de Tlalnepantla. Bien, pues en un momento regresamos más a platicar sobre estas redes ciudadanas. Antes les voy a pedir que nos acompañen a nuestra sección Lecturas por la Paz. No se vayan, quédense con nosotros, regresamos en breve. Esta es la sección Lecturas para la Paz. Un texto recuperado en cuentos.com de Luis Pisa Tolosa, escritor español. Cuento para padres sobre la violencia de género. En el espejo, Diego era un niño de 7 años que vivía en un barrio de una gran ciudad. Tenía muchos amigos y una gran familia. Era hijo único, por lo que en casa no tenía con quién divertirse. Su madre era ama de casa y su padre trabajaba mucho y solía llegar tarde. Pero eso sí, no faltaba a ningún desayuno con él y su madre. Su madre era toda una ternura y su padre era un poco más frío. Pero no por ello lo creían menos. Era un día de febrero, cuando se levantaron los tres y ocurrió algo que él nunca había visto. Mamá llevaba un ojo morado. Él preguntó: ¿qué te ha pasado, mamá? Pero papá rápidamente irrumpió y le dijo: nada, Diego, es normal. Pero todos los desayunos empezaron a hacerse extraños por la apariencia de mamá y el silencio. Un día mamá despertó con el labio partido y Diego preguntó: ¿qué te ha pasado, mamá? De nuevo interrumpió papá: nada, Diego, es normal. Pasaban los días y mamá se levantaba con golpes en el cuerpo, en las mejillas, y Diego quería saber: ¿qué te pasa en las noches, mamá? Mamá callaba y papá decía: Diego, no pasa nada, es normal. Un día papá apareció en casa antes de lo normal. Había discutido con unos socios y llevaba el labio partido, los ojos hinchados y morados.
y el brazo no paraba de sangrar. Diego no preguntó, lo cogió de la mano y de la otra cogió mamá, lo llevó al espejo y le dijo a papá: no te preocupes, no es nada, es normal. Desde aquella mañana, el monstruo en el que se había convertido papá a maltratar a mamá cesó y todas las mañanas mamá se levantaba con buena cara. Desde entonces papá era el que preparaba el desayuno y se volvía a reír y a disfrutar del desayuno como antes de los golpes. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente de regreso aquí con nosotras y con nosotros por Senderos a la Paz, aquí caminando en compañía de Rocio Elena Jiménez. Bien, estamos en un tema muy interesante en la construcción de las redes ciudadanas por la paz. Antes de continuar con nuestra entrevista y con esta gran plática, quiero dar mi agradecimiento a las personas que nos han estado escribiendo a través del Facebook Live. Gracias a Leonardo Nájera. Por supuesto, también saludos a nuestro gran subdirector Alejandro Reyes, y también quiero dejarle mi reconocimiento y agradecimiento y saludo a nuestra directora Rocío Román. Y bueno, alguien que siempre nos está escribiendo cada semana, te agradezco muchísimo, Angélica Garnica. Qué alegría verte bien, Vero, muchas gracias. Y con una experta tan brillante, así es. Gracias por seguir tratando temas de gran relevancia para nuestra vida y nuestra sociedad. Pues mientras tengamos esta posibilidad de seguir platicando sobre esto y informando y pues, contribuyendo en algo para que nuestra sociedad, sobre todo la de la zona oriente, tenga elementos suficientes o al menos sepa a dónde recurrir cuando ante situaciones como las que hemos mencionado a lo largo de todos estos programas, se puedan acercar. Bien, también quiero recordarles que tenemos el espacio Alerta Hoy por Mí, este espacio que en los últimos días ha estado creciendo muchísimo y esto es algo muy doloroso que tenemos que reconocer, porque nosotros intentamos contribuir con este espacio de Alerta Hoy por Mí, que es para distribuir, para difundir a través de todas nuestras redes sociales las fichas de las personas desaparecidas o extraviadas. Por desgracia, en las últimas fechas hemos tenido una gran demanda. Ponemos a nuestra disposición estos espacios para que muchas familias nuevamente se puedan volver a encontrar. También hemos tenido buenas noticias porque a través de esta difusión que hacemos nosotros y mucha gente que nos acompaña y por supuesto también de la gente que nos envía sus fichas, se han logrado recuperar o aparecer muchas personas. Les agradecemos su participación y les pedimos que cuando las publiquemos nos ayuden a difundirlas. También quiero recordarles que en esa radio 97.3 FM es una radio comunitaria sin fines de lucro que nos mantenemos a través de nuestras propias aportaciones y que si quieres realizar un donativo, te comuniques con nosotros a cabina, te lo vamos a agradecer mucho porque podemos mantener este gran esfuerzo radiofónico. Además de que en esa radio forma parte de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bien, mi querida Rocio, quisiera que retomáramos un poco sobre el tema de cómo respondió la gente y el resultado que ustedes pudieron tener de este gran esfuerzo que hicieron en este proyecto que ustedes empezaron y que tuvo, tengo entendido, muy buenos resultados. Coméntanos qué resultados obtuvieron con esta propuesta.
Las redes durante 2018 se integraron un poco más de 365 redes vecinales, ¿no? Que incluía, por ejemplo, el pretexto, y que era solo una herramienta, la alarma vecinal, pero que se construyó la presencia de policía de proximidad, digamos que conocieran su policía, que estaba integrada desde 20 hasta 200 vecinos por una red, que estaban integrados por redes de WhatsApp, y que al final nosotros en el impacto que analizamos, pues alrededor de más de 30,000 hogares beneficiados vinculados con esta recuperación, digamos, con esta cercanía. Y las redes, por ejemplo, ya en los hechos, aparte de la focalización que se hizo de la prioridad de implementación, pues que pusimos luminaria, que se puso poda, etcétera, que se les acercó, por ejemplo, estos centros de mediación para resolución de conflictos vecinales. Entonces, es que de esta instalación, digamos, de estas redes vecinales, y que pude estar a lo mejor hasta como en un 50% en las reuniones, fue muy padre ver, por ejemplo, los vecinos, el ejercicio de empezarse a conocer, de vincularse en el WhatsApp, en el de empezar a hablar de los problemas comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenían un vecino que a las 3 de la mañana el domingo para el lunes estaba poniendo la música a alto volumen, ¿no? Entonces se comentaba, y el vecino que hacía, ese tipo de conducta sentía vergüenza, ¿no? Sentía un poco de pena, y eso, pues, por ejemplo, en la siguiente reunión que se tuvo, ya no había el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la percepción, a lo mejor en lo particular individual, parece que nada más nos afecta a nosotros, pero cuando ves que tus actos están afectando a todos, y que todos levantan la mano y empiezan a comentar qué es lo que está pasando, o otra reunión que tuvimos en su momento, y que alguien decía, es que hay vecinos que se orinan en mi árbol y siempre estoy lavándolo, etcétera. Y entonces decimos, bueno, aquí falta luminaria, falta poda. Y la otra, que el vecino, o sea, no era un tema de señalamiento, pero un tema de hablar de los problemas comunes y cómo empieza a haber una regulación, porque empieza uno a ser consciente de lo que está afectando, que tirar basura, que el cascajo, etcétera. Entonces, la ciudadanía reconociendo sus problemas y platicando en común lo que están viviendo, pues entonces empieza a haber una concientización, una transformación, ¿no? Incluso el tema de que, no, pues es que a la vecina me molesta porque está gritando y llorando. O sea, el vecino que dijo que le afectaba porque la vecina lloraba porque la estaban golpeando, y no la sensibilización sobre el tema de que estaba viviendo violencia. Sí. Entonces se acercan los teléfonos, se acerca la policía y pláticas, etcétera. Ahí en esos lugares más específicos sobre sensibilización, ¿no? Sobre esa parte de desnaturalizar ese tipo de violencia. Digamos, Rocío, que se logró que la gente se involucrara en las acciones, de entrada sensibilizándose, pues, de que había acciones o conductas sociales que afectaban a otros y que no eran normales. Empezaron a quitar esa normalización, y por ende también eso permitió el involucramiento de los ciudadanos en la resolución de los problemas y de los conflictos. Eso es lo que... Exacto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Y ahí se empieza en sociedad, en comunidad, a resolver y a procurar la seguridad, y a construir entonces una percepción de seguridad, porque es lo que se ha perdido, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, pues es que yo a la parada acompaño a mi hija porque no hay luminaria. Y ya más vecinos, no, es que ahí me asaltaron, ¿no? Entonces vas y priorizando, ¿no? Donde están sucediendo esos incidentes, donde está sucediendo la violencia, empiezas entonces a construir, digamos, atender ese factor de riesgo. Y así es como en sociedad, entonces se dan cuenta que como en la convivencia, en la participación, empiezan a resolverse los problemas, y las personas entonces, como al principio era el pretexto, la alarma vecinal, esa herramienta, dejó de serlo, porque entonces ya conozco a mi policía, ya tengo su teléfono, ya puedo estar al pendiente, ¿no? Algo que nos preocupó inicialmente en los recorridos es que veíamos mantas, por ejemplo, de que si tú robas te linchamos, ¿no? Sí, qué barbaridad. Entonces, un poco es darles estas herramientas de justicia, ¿no? Estas de la parte, digamos, que sí tenemos estas herramientas de este tema de gobernabilidad, y acercarlo y romper con este tema de escalar la violencia, de la venganza, del ojo por ojo.
ojo por ojo, etcétera, ¿no? Entonces, llevar acá en estos cauces institucionales que existen y que, digamos, y que están a la mano, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es que la justicia estaba como en la parte de la cabeza, en la parte municipal del centro, y fue llevar esta parte de justicia cívica y ciudadana a la casa, cercana, para que si tienes un problema, te invitamos aquí al camioncito, o con las mujeres que tengas violencia intrafamiliar, las pláticas, acercar los problemas, ¿no? Que fuera cercana, que vieran que son herramientas y que funcionaban, que se apropiaran de ellas. Bien, pues es algo interesante porque involucrarnos en la actualidad primero para resolver la problemática o conocerla, y luego para involucrarnos en la resolución es muy complicado, y sobre todo cuando la propuesta a veces viene del gobierno, cuando esperamos, no, pues mejor ven a hacerlo tú. Es complicado esa función que se tiene desde un servidor público de intentar involucrar a la ciudadanía sin que sea la carga. Y yo creo que estos son pasos o son posibilidades que se abren, que pueden tener las personas y que además, insisto, no requiere necesariamente de que sea el 100% hecho por un gobierno. Es más bien un gran porcentaje de que la gente se organice en sus propios espacios, en propios entornos, pero sí requiere de acciones de gobierno, que son responsabilidad del gobierno. ¿Cómo se involucraron en ese sentido? Y es la otra parte que te voy a pedir que me ayudes a resolver, a platicarla brevemente, de cómo asumió el gobierno esa responsabilidad que tienen los gobiernos para este tipo de situaciones. El foco rojo indudablemente fue el crecimiento de la incidencia delictiva, ¿no? Entonces es cómo aumentó de 2016 a 2017 la incidencia delictiva. ¿Cómo fue priorizar? Ver las áreas prioritarias, porque los recursos no son tan extensos, no son tan grandes para priorizar. Entonces, priorizar, digamos, lo que urge, lo que requiere mayor atención. Y a partir de ahí, la administración de estos recursos con un plan, con un programa. Entonces, ese plan es que se llamó Plan de Acción Inmediata para Mejorar la Convivencia, la Cultura Cívica y la Paz en Tlalnepantla. Estaba integrada de que, empezar por la parte de los polígonos prioritarios, hacer entonces estas redes ciudadanas, redes que le llamamos redes vecinales de seguridad, con este pretexto de la alarma vecinal, integrarlas y que fueran en estas zonas donde se estaban haciendo esta parte de organización, este detonante de organización social, digamos, comunitaria, para que tuviera la presencia, la articulada con la presencia del policía de proximidad y con las áreas de gobierno para hacer esta parte de instrumentar acciones, ¿no? Que se vieran y que fueran necesarias para atender los factores de riesgo. Ahí estando la responsabilidad del gobierno, lo que le correspondía, pero también lo importante, lo que le corresponde a la ciudadanía. Muy bien, pues qué bonita experiencia nos has venido a compartir el día de hoy. Es una labor, no nada más el día de hoy está con nosotros Rocio, sin embargo es una labor que hicieron un equipo muy bien integrado, que ha ayudado y que dio resultados importantes, y que ojalá pudieran retomar ese modelo algunos otros gobiernos municipales para que se pueda dar espacios más pacíficos. Bien, mi querido Rocio, tenemos que irnos nuevamente a otro breve corte de estación, no sin antes recordarles que tenemos nuestra cápsula de Arte y Paz. No se vayan, estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Esta es la sección Arte y Paz. Un poema de Nezahualcóyotl cuando andaba huyendo del señor Azcapotzalco. Canto de la huida. En vano he nacido, en vano he venido a salir de la casa del Dios a la tierra. Yo soy menesteroso, ojalá en verdad no hubiera salido, que de verdad no hubiera venido a la tierra. No lo digo, pero ¿qué es lo que haré? Oh príncipe que aquí habéis venido, ¿vivo frente al rostro de la gente? ¿Qué podrá ser? Reflexiona. ¿Habré de erguirme sobre la tierra? ¿Cuál es mi destino? Yo soy menesteroso. Mi corazón compadece.
tú eres apenas mi amigo en la tierra aquí. ¿Cómo hay que vivir al lado de la gente? ¿Obra desconsideradamente? ¿Vive en el que sostiene y eleva a los hombres? Vive en paz, pasa la vida en calma. Me he doblegado, solo vivo con la cabeza inclinada al lado de la gente. Por esto me aflijo, soy desdichado. He quedado abandonado al lado de la gente en la tierra. ¿Cómo lo determina tu corazón dador de la vida? Salga ya tu discurso, extiende tu compasión. Estoy a tu lado, tú eres Dios. ¿Acaso quieres darme la muerte? ¿Es verdad que nos alegramos que vivimos sobre la tierra? No es cierto que vivimos y hemos venido a alegrarnos a la tierra. Todos aquí somos menesterosos. La amargura predice el destino aquí, al lado de la gente. Que no se angustie mi corazón. No reflexiones ya más. Verdaderamente apenas de mí mismo tengo compasión en la tierra. Ha venido a crecer la amargura. Junto a ti, a tu lado, dador de la vida, solamente yo busco recuerdo a nuestros amigos. ¿Acaso vendrán una vez más? ¿Acaso volverán a vivir? Solo una vez perecemos, solo una vez aquí en la tierra. Que no sufran sus corazones junto y al lado del dador de la vida. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente les recuerdo que estamos aquí en Senderos a la Paz. Les agradezco muchísimo que sigan con nosotros. Ya estamos en nuestro último segmento. Y bien, pues este segmento, como ustedes saben, me gusta platicar con nuestras y nuestros invitados más sobre aquellas cosas que los hicieron reflexionar y que los hicieron ir por senderos a la paz. Y querida Rocío, hace rato platicábamos de la gran labor que ustedes han venido realizando. Al inicio, cuando te presentaste, comentaste que hubieron cosas que te hicieron decir, a ver, hay que tomar un rumbo diferente. Coméntanos, ¿qué fue lo que te hizo, una anécdota de vida que te haya hecho tomar la decisión de caminar por senderos a la paz? Cuando yo empecé, bueno, aquí yo crecí ya la adolescencia, la juventud aquí en ESA, y lo inmediato que pues te invitan a pertenecer a brigadas de partidos, ¿no? Entonces, a lo mejor la naturaleza me hubiera llevado por la parte política de los partidos, pero me llevó más bien por el sendero de la paz, ¿no? Porque algo que nosotros empecé yo a ver en el territorio eran situaciones de violencia contra la mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces vivimos algunos incidentes y también vi, por ejemplo, a las mujeres desde otra óptica, ¿no? Ya no como la parte de estudiante que era yo, que todo cuando andaba yo como brigadista, uh-huh, sino, por ejemplo, empecé a ver la violencia contra las mujeres, empecé a ver que las condiciones, que no tenían cómo pedir ayuda, porque estaban, digamos, no tenían pues estudio, trabajo, etcétera. Entonces me preocupaba cómo poderos ayudar, ¿no? Cómo hablar, a quién hablarle para atenderla, ¿no? Cómo vincularlo, cómo darle un lazo para sacarla de esa situación, ¿no? Y el otro tema también es que empecé también a ver mujeres, por ejemplo, cuando en la parte del brigadista pues ibas a tocar y conocías a las mujeres líderes, ¿no? Entonces también veías que con estas mujeres eran las que buscaban las herramientas. Entonces ese fue como mi primer... más en esa, más empoderadas. Eso fue lo que a mí me acercó y me interesó entrar en el tema de la prevención de la violencia, y eso me llevó, por ejemplo, a trabajar cerca con las escuelas, ¿no? Y empezar a ver el tema del bullying, del tema que aquí se presentaba y había muchos casos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ese involucramiento, a partir de las ONGs, es uh-huh, como empecé a ver y atender y participar, ¿no? Sí. Entonces, fue el territorio el que me atrapó, el que me convirtió y me llevó a este camino, ¿no? Esta realidad de cambiarla.
Siempre hay algo que nos haga virar, ¿no?, en el camino, y qué bueno que elegiste empezar a construir paz, y sobre todo con el gran trabajo que están haciendo un equipo tan importante como el que con el que forman parte tú y Angélica, que por cierto, entonces así en este caso como en otros, es vital el liderazgo y convicción de la cultura de paz de las presidencias municipales. En un periodo, Denise Ugalde, Rocío, gracias por ser tan buena exposición de esta experiencia de construcción de paz. Sí, efectivamente, al final de cuentas, no basta con tener la intención, ¿no? Y por eso decía yo, también tienen responsabilidad los gobiernos de los 3 niveles, federales, municipales y locales, que poco en las últimas fechas han estado haciendo. Y no nos queda más que organizarnos como sociedad para poder aminorar un poco esas necesidades que tenemos, pero sobre todo quienes ya logramos y tenemos la convicción de que este es un camino por el que debemos de transitar, pues empezar a generar esa posibilidad. Y el trabajo que ustedes realizan, la verdad les reconozco mucho y las felicito, porque ha sido un trabajo muy arduo, ha sido un trabajo muy complicado, pero ahora es un trabajo que está muy bien estructurado, porque se han dedicado a hacer manuales, se han dedicado a hacer un sinfín de cosas, pues, para dejar elementos para otros que vamos iniciando con estas temáticas, bueno, se puedan involucrar. Bien, pues ya casi estamos por finalizar, y quisiera que nos dieras tus breves comentarios y una conclusión de este tema, mi querida Rocío, para que la gente que nos está escuchando se anime, se acerque, incluso que demande esta posibilidad que además los gobiernos municipales tienen obligación de tener dentro de un área administrativa este tipo de programas. El resultado, yo creo que lo concluiría así, el resultado fue la disminución de la incidencia delictiva, ¿no? Eso fue contundente, eso lo convierte en un modelo exitoso. Claro. Eso demostró en los hechos que la construcción, digamos, de la paz tiene que ver, sí, la parte del ejercicio gubernamental, sí la planeación, sí la política pública, sí incluso el área de crear este área de integradora de cultura de paz. Uh-huh. Y el otro componente súper importante y que digamos que es el centro del eje de la seguridad, la policía de proximidad, ¿no? Uh-huh. Y con la interacción, la apropiación, digamos, de esta herramienta de la ciudadanía. Entonces, si no entendemos que la seguridad la construimos todos, vamos a seguir teniendo ese problema. Y la parte virtuosa de la parte municipal es que precisamente funciona porque hay elementos de coordinación con el ámbito estatal y federal. Así es. Entonces, y que el tema de la gobernabilidad tiene que ver con establecer estos territorios de paz, ¿no? Donde construyamos y tengamos y garanticemos entonces como ciudadanía, digamos, todos participamos, uh-huh, garantizando la democracia, la libertad, la igualdad entre hombres y mujeres, claro, el respeto, entonces, para vivir en paz, ¿no? Por eso, digamos, cuando yo ponía el ejemplo del organismo enfermo, decía, hay que irnos a las bases, si tiene desnutrición, etcétera. No nada más es un eje de un solo actor, claro, ni es una sola medicina, ¿no? Y la cultura de paz te permite integrarla en general, verla en toda su dimensión completa, identificar los actores, involucrarlos y que se apropien. ¿Dónde pueden consultarlas, mi querida Rocío? Coméntanos, ¿tienen alguna página, algún dato para que se puedan comunicar con ustedes? Eres consultora y para alguien que le interese implementar esto, puedes dar tu teléfono o tus redes sociales. Con mucho gusto. Tenemos algunos manuales donde hemos participado. Pueden buscar los manuales que tienen que ver con de seguridad de la maestra Angélica Garnica, uh-huh, como autora, y que ya ha coordinado algunos estudios donde hemos participado y donde están la parte de los modelos. Y con mucho gusto pues paso mi teléfono. Adelante. Para que nos puedan contactar de manera directa para alguna consulta al respecto, preferiblemente por WhatsApp. Uh-huh. Es el 55 39 es 55 39. A ver, ahorita lo normalmente no me marco. 55 79 21 39 28.
¿Sí? Pues muchísimas gracias, mi querida Rocío. La verdad es que te agradezco mucho que nos hayas venido a compartir. Hay mucho tema con ustedes para poder platicar y ya lo iremos dosificando en este espacio. Les agradecemos mucho que estén una vez más con nosotras y con nosotros. Y bien, pues me despido de todas y todos ustedes. Antes quiero agradecerles a nuestras pequeñas grandes colaboradoras que nos hacen posible las cápsulas, a Tania Beatriz Espinosa, a Marcela Abigail García Padrón, a Edith Padrón también, y bueno, agradecerles a todas y todos ustedes que nos hayan acompañado. Les recuerdo que el día de mañana domingo también tenemos el domingo de retransmisiones, tenemos ya publicados en todas nuestras redes sociales los horarios y los programas que se estarán repitiendo el día de mañana. Y bueno, también los invito para que nos acompañen a lo largo de toda la semana con toda la barra programática que tenemos. Se despide de ustedes su amiga Verónica Andrade Soto desde la Radio Comunitaria de Ciudad de Nezahualcóyotl para el mundo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México.